Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos al episodio número 8 de Inmobiliariamente. En esta ocasión les voy a hablar sobre el retorno de las inversiones. Pero antes de iniciar con este capítulo me gustaría disculparme con ustedes por no haber subido episodio la semana anterior. Espero poder regularizar esta o la próxima semana agregando un episodio más. De esta forma compensar y cumplir con ustedes. Estuve nada más muy atareado con un par de cierres en la semana pasada y esta semana también, pero de vuelta por lo menos pude encontrar espacio para grabar este episodio. Les pido disculpas y bueno, comenzamos con el episodio. Como mencioné anteriormente, en esta ocasión vamos a hablar sobre el retorno de las inversiones. ROI por sus siglas en inglés, Return of Investment. El ROI es una razón financiera que compara el beneficio o ¿cómo se dice? Utilidad es la palabra, obtenida en relación a la inversión. Es decir, es una fracción o una división entre el beneficio que obtuvimos y los que nos costó esa inversión. Para hacerlo más sencillo aún, es lo que ganamos dividido el dinero que pusimos para ganar eso. Esta razón, fracción, división o como sea que se llame, se representa en porcentaje. Y de esta forma se puede saber qué porcentaje, valga la redundancia, representa la ganancia sobre la inversión. El ROI tiene varias utilidades, pero lo más importante es para comparar opciones de inversión. Por ejemplo, si tengo una opción de comprar un departamento que me genera un ROI del 8% y lo comparo con otro que me genera un retorno del 10%, me conviene invertir en el ROI más alto, porque a mayor porcentaje, mayor es la ganancia. Para esto se utiliza el ROI, para determinar cuál sería la mejor inversión. Para comparar opciones, las mismas tienen que estar fijadas en una misma unidad de tiempo. No es lo mismo comparar un ROI anual con otro mensual. Por obvias razones, un ROI anual va a ser mucho mayor que uno mensual. De ahí es donde sale la frase de comparar manzanas con manzanas. Normalmente el ROI suele estar anualizado para que sea más fácil de comprender y analizar. Veamos cómo se calcula el ROI. Vamos a hacer un ejercicio simple de renta. Vamos a suponer que tengo un alquiler. Entonces tengo un departamento para alquilarlo y lo pongo en alquiler en $1,000. Anualmente voy a obtener $12,000, suponiendo que lo alquilo todo el año y que no tengo ningún gasto adicional. Entonces, $12,000 serían mis ingresos anuales por estos departamentos, por este departamento. Y si yo compré por $120,000, entonces voy a tener la siguiente fracción: $12,000 sobre $120,000. Esto me da, esta división, esta fracción, me da un resultado de 0,1. Y si lo multiplico por 100 para representarlo en porcentaje, voy a tener un ROI anual del 10%. Así es como se calcula entonces. Los ingresos, los beneficios, dividido la inversión. Y es muy importante lo que mencioné cuando dije que suponiendo que no tengo ningún gasto adicional, porque el rendimiento se trata de los ingresos brutos en función a la inversión. Y el retorno de la inversión tiene que ver con el beneficio final, descontando los gastos que vamos a incurrir para obtener ese beneficio. En pocas palabras, es cuánto dinero nos queda en nuestro bolsillo al final del día. Entonces el rendimiento tiene que ver con los beneficios brutos y el retorno con la ganancia. El rendimiento va a ser mucho mayor que el retorno real de la inversión, justamente porque no se descuentan esos gastos. Esos gastos son publicidad, refacciones, impuestos, comisiones, periodo de vacancia, etc. Y muchas veces se promocionan inmuebles y utilizan la palabra retorno de la inversión, cuando
deberían referirse al rendimiento. Y los inversionistas que no son tan hábiles o no tienen mucha experiencia cometen el error de confundir estos términos. Y al final del año tienen menos dinero en el bolsillo de lo que esperaban. Volviendo al ejemplo anterior entonces, por eso mencioné que no teníamos ningún gasto adicional. Si estuviéramos, tendríamos que descontarlo para hallar el porcentaje de retorno y sería mucho menor. Ahora que ya sabemos cómo obtener el ROI real, los ingresos menos los egresos anuales dividido el monto de la inversión y expresado en porcentaje, podemos utilizarlo para comparar varios tipos de inversiones. Por ejemplo, entre un departamento que nos da un retorno anual del 10% con un dúplex que solamente nos da un retorno anual del 7%. Lo razonable sería comprar el departamento que nos da un retorno mayor. Así también podemos comparar con otros instrumentos de inversión. Comparar un departamento que nos da una rentabilidad del 5% con un CDA que nos paga anualmente 7%. En este caso, 7%, el CDA es más rentable. Hasta ahí, todo parece muy fácil. Pero tenemos que tener en cuenta que hay más factores que intervienen en la decisión final. Y voy a hablar de 4 de esos factores que yo considero los más importantes. El factor número uno es el riesgo. La frase bajo el riesgo está la ganancia es totalmente válida en cualquier tipo de inversiones. Y los bienes raíces no son la excepción. Cuanto mayor sea el retorno esperado, mayor va a ser el riesgo. Por esta razón, las empresas nuevas que tienen poca experiencia en desarrollo inmobiliario y lanzan un producto nuevo por primera vez, tienen que ofrecer un precio menor, un precio más bajo para compensar así el riesgo y así el inversionista obtenga mayor retorno a su inversión. El hecho de ser una empresa nueva que no tiene proyectos realizados, no tiene edificios terminados o algo que demuestre confianza y trayectoria genera cierta incertidumbre en los inversionistas. Y además de compensar el riesgo, tiene que competir con empresas ya establecidas y de gran trayectoria, que ya generan más confianza en los inversionistas. Entonces finalmente el que va a comprar va a estar consciente de que la inversión es riesgosa. Por tanto va a esperar un mayor retorno a la inversión. El factor número 2 es la plusvalía. Algo que no tenemos en cuenta es la plusvalía o el retorno, el revalúo, que podría tener la propiedad a largo plazo. Muchas veces nos fijamos nomás en el retorno, en el tanto por ciento anual y no tenemos cuenta que año tras año nuestra propiedad, y no en todas las ocasiones, va aumentando de valor. Dependiendo de cuál sea nuestro plazo de inversión, la plusvalía puede tener o no relevancia. Los inmuebles que están en el mercado más maduros, que ya están establecidos, ¿verdad?, tienen un retorno de inversión más elevado, en barrios más tops, en mercados más calientes por ahí, ¿verdad? Pero tienen una plusvalía baja en comparación a un mercado de crecimiento. No es lo mismo tener un terreno en una zona donde se está recién desarrollando y que cada tanto se va duplicando el valor en comparación a un lugar ya establecido en donde ya sigue más o menos la inflación nada más. Y el caso contrario sería, el ejemplo contrario sería un terreno o un departamento en una zona donde no tiene un buen retorno anual, pero sí se revaloriza lo bastante rápido como para cuando lo vendamos obtengamos o recuperemos ahí el retorno. Entonces, para explicar mejor esto, hay mercados en donde el alquiler es bajo o tal vez el monto de la inversión es alto. Entonces el alquiler no genera un retorno muy elevado anualmente. Pero a largo plazo la plusvalía es interesante. Entonces nuestro retorno aumenta de esa forma. Lo ideal sería hacer proyecciones de revalúo cada año, tanto del alquiler como del incremento de la propiedad, así para tomar una mejor decisión. El factor número 3 que tenemos que tener en cuenta para tomar una mejor decisión
es el tiempo. El retorno de inversión se mide durante periodo de tiempo, como habíamos hablado. Normalmente suelen ser anual. Y el dinero tiene valores diferentes a través del tiempo. No es lo mismo obtener 1% mensual que 12% anual. Aunque aparentemente sea lo mismo porque 1 por 12 es igual a 12. Realmente no es lo mismo. Y les pongo un ejemplo bastante simplista. No es lo mismo recibir $1,000 anuales al principio, o sea, $1,000 mensuales al principio de cada mes, que recibir $12,000 al final de cada año. ¿Cuál van a preferir? Yo prefiero recibir los $1,000 al principio de cada mes que recibir los 12,000 al final. Es hasta obvio, ¿verdad? Pero en un caso diferente puede ser recibir los $1,000 de forma mensual o recibir los $12,000 a principio de año. Ahí cambia la cosa. Yo prefiero recibir los $12,000 todo junto al inicio del año. Por esta razón es que se suelen hacer descuentos interesantes por pagos adelantados de interés. Entonces recibir un porcentaje menor de inversión, pero con un pago anticipado podría ser una mejor una mejor inversión, una buena opción, ya que ese dinero podríamos reinvertirlo y generar intereses que compensen o incluso que superen el monto que cobraríamos mensualmente. Por eso el tiempo es un factor muy determinante para comparar el ROI y tomar una mejor decisión. Y el último factor que influye también en la toma de decisión es la liquidez. La liquidez es el tiempo que nos toma recuperar nuestro capital, o mejor dicho, efectivizar nuestro activo. Es fácil analizarlo si comparamos con una cuenta digamos, en un fondo de inversión, en un fondo mutuo versus un inmueble, ya que en un fondo mutuo nosotros podemos rescatar nuestro capital en un plazo corto de tiempo. Sin embargo, vender un inmueble puede tomar mucho tiempo y venderlo rápido nos puede costar. Vamos a terminar rematando nuestro inmueble para obtener nuestro dinero pronto. Mientras mayor sea la liquidez, menores van a ser los retornos. Ahora bien, eso es comparando con el sistema financiero. Comparando entre inmuebles, también tenemos que tener en cuenta la liquidez. Hay propiedades que son más fáciles de vender que otras. Por ejemplo, un terreno al que se le puede dar cualquier uso es menos complicado que vender un depósito, que es algo ya más definido, que ya tiene un público específico. Así también, un departamento estándar de 2 habitaciones con cochera en una zona top es mucho menos difícil que vender una casa personalizada. Entonces, conocer cuáles son los inmuebles que tienen mayor demanda, tanto el tipo de inmueble como las ubicaciones más solicitadas, nos va a ayudar a tomar una mejor decisión para obtener un mejor retorno de la inversión. Estos son los 4 factores que considero que son los más importantes. Hay más, pero podríamos discutirlo en capítulos posteriores. Pero la esencia de este episodio es dar una pincelada de lo que es el retorno de la inversión. Y así comprender mejor este interesante y maravilloso mundo de las inversiones en bienes raíces. Espero que te haya gustado este capítulo. Si de repente me escuchas un poco diferente es porque lo grabé muy tarde a la noche con un poco de sueño, como les dije. Me costó esta semana y la semana anterior, pero estoy cumpliendo con ustedes y voy a seguir cumpliendo con ustedes en los próximos capítulos. Te recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como @TaoGabriel. Me despido siempre dándote las gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast y me tomo el atrevimiento de pedirte que califiques en la plataforma que estés escuchando. Así también me va a ayudar, como siempre te digo, a llegar a más personas y que más personas se puedan nutrir de este contenido. Nada más que agradecerte y nos vemos en el siguiente episodio.